doctor y compañeros. En esta oportunidad voy a exponer del absceso cerebral. El absceso cerebral está definido como una colección infecciosa focal que se ubica en el parénquima cerebral y que puede surgir como una complicación de alguna otra infección, un traumatismo o hasta incluso también un procedimiento quirúrgico. Dentro de su patogénesis, el saber cómo se origina este absceso, vamos a ver que tiene podría ser por una diseminación directa o también una siembra hematógena. Dentro de la ubicación tiene 5 lugares en los cuales vemos ahí están ubicados de forma decreciente de frecuencia, siendo principalmente primero los lóbulos frontales o también temporales, la región frontoparietal, luego el lóbulo parietal, el cerebelo y finalmente el lóbulo occipital. Vamos a ver que el daño en el tejido se va a originar por una respuesta inflamatoria aguda del huésped frente al organismo patógeno. Y dentro de la segunda semana va a verse de una forma mal definida, como un edema localizado sin necrosis. Ya a partir de la mitad de la segunda semana hacia la tercera semana recién aparece la necrosis y liquefacción, más la formación de su cápsula fibrótica característica. Este absceso mayormente se forma por una propagación directa del patógeno y puede irse de 4 puntos. Desde un sitio contiguo, por ejemplo, cuando hay una infección a nivel del seno frontal y por contigüidad se va hacia el cerebro, o también de un cuerpo extraño, por ejemplo, una bala en la cabeza, en el cerebro, una herida de bala, algún procedimiento quirúrgico como es, por ejemplo, la extracción de un schwannoma vestibular, o también por propagación hematógena en el caso de las bacteriemias, que suelen ser por el Staphylococcus aureus. Dentro de la microbiología, los patógenos más frecuentes son el estreptococo y el estafilococo, de los cuales ahí vemos que destaca el Streptococcus viridans y el Staphylococcus aureus. Pero también tenemos otros patógenos bacterianos, como por ejemplo los anaerobios, que se caracterizan por formar abscesos cerebrales solitarios y suelen estar en infecciones otorrinolaringias, intraabdominales o pélvicas que cursen con bacteriemia. También dentro de los anaerobios van a destacar el Streptococcus anaerobio, como también los bacteroides, Prevotella y el Cutibacterium. Dentro de los patógenos aeróbicos, estos van a estar principalmente después de neurocirugías, pacientes tequiados o que tenga alguna infección otógena. Y principalmente está la Klebsiella pneumoniae y las pseudomonas. También destacan los patógenos fúngicos, pero esto más paciente se va a ver en los pacientes inmunocompetentes y sobre todo va a destacar lo que es la Cándida species. Dentro de la clínica se sabe que los síntomas más frecuentes que forman una tríada es el dolor de cabeza, la fiebre y los déficits neurológicos focales. Sin embargo, muchas veces la mayoría de los pacientes no van a presentar estos síntomas y también van a tener un inicio de forma asintomático o muy difuso. Dentro de los principales síntomas tenemos el dolor de cabeza, es el más frecuente, que se va a encontrar en el lado del absceso con un inicio gradual o repentino, con una intensidad muy fuerte y que no va a aliviar con analgésicos. También está la rigidez de cuello, que esto se ve más que todo en los abscesos del lóbulo occipital o que ya haya habido alguna infiltración hacia un ventrículo lateral. Cambios en el estado mental, el paciente puede ir desde estar letárgico hasta incluso llegar al coma, y vómitos que se va asociado al aumento de presión intracraneal por el efecto de la masa. En el examen físico podemos encontrar fiebre, déficit neurológico focal y convulsiones, que estos van a estar presentes en los abscesos frontales mayormente. Para la evaluación y diagnóstico, nosotros tenemos que sospechar principalmente, como mencioné, en los pacientes que tengan una cefalea unilateral, fiebre y déficit neurológico focal. Sin embargo, esto se presenta en pocos pacientes, así que por eso es que el absceso cerebral debe ser siempre un diagnóstico diferencial frente a una lesión cerebral en base a algún signo neurológico focal, y todos estos pacientes deben ser enviados a una resonancia magnética. El diagnóstico definitivo va a estar dado por la aspiración o drenaje de este absceso. Dentro de las imágenes que podemos solicitar, la resonancia magnética con contraste es lo que principalmente es el gol estándar. Pero también es que en caso fuera una emergencia y no tenemos a la disponibilidad de esta imagen, podemos solicitar una tomografía con contraste, donde vamos a ver que primero inicia como un área irregular, con baja intensidad, que no va a mejorar después de la inyección del
contraste. Pero después vamos a ver que esto aumenta de tamaño, se hace más hipodensa y finalmente desarrolla ese anillo grueso, hiper denso, que lo va a caracterizar. Dentro de los estudios de laboratorio principalmente se van a pedir hemocultivos en cantidad de 2 y también se puede usar una biopsia cerebral que se hace en la mayoría, pero a veces puede ser no necesaria en ciertos casos. Por ejemplo, si es que tenemos una alta sospecha clínica de un agente etiológico, como son las bacteriemias, si hay una cerebritis temprana sin necrosis, si hay abscesos en las regiones importantes del cerebro o que son inaccesibles a la aspiración, o en lesiones muy pequeñas, menor de 2.5 centímetros, y un Glasgow de más de 12. El diagnóstico diferencial del absceso cerebral se debe plantear frente a un empiema epidural, subdural, un aneurisma cerebral micótico. También podría plantearse frente a una metástasis o un tumor primario cerebral o también una meningitis piógena. Y dentro del tratamiento es principalmente la cirugía. Va a consistir en un drenaje quirúrgico más el manejo antibiótico. Tenemos ciertos procedimientos que se realizan, por ejemplo la aspiración, que esto se prefiere porque es un procedimiento menos invasivo. También se va a realizar cuando haya compromiso en las áreas del habla, en las regiones de la corteza motora o también la parte sensorial y en los pacientes que están comatosos. La excisión quirúrgica es una forma más radical y va a dejar muchas más a veces secuelas neurológicas, pero va a ser el tratamiento de elección en los abscesos cerebrales de tipo traumático, en los fúngicos encapsulados, en los multiloculados, en los pacientes que no tengan una mejoría clínica pese a una semana después de que se le haya drenado, tengan el sensorio deprimido, hay aumento de la presión intracraneal o un aumento progresivo del diámetro del absceso. Y la terapia antimicrobiana o antibiótica que vamos a usar, vamos a ver que se puede usar ciertas cefalosporinas y carbapenémicos. Por ejemplo, la ceftriaxona nos va a cubrir los estreptococos aeróbicos, microaerófilos y las enterobacterias. La cefotaxima también podría cubrir estos, aunque en menor potencia. Ceftazidima, cefepimio, meropenem van a caracterizarse principalmente porque cubre Pseudomonas aeruginosa. El metronidazol es un bactericida de los anaerobios, pero como solamente se encarga de los anaerobios, se recomienda administrarlo junto con otro para poder cubrir a los aerobios. La nafcilina u oxacilina va a ser de cajón para los estafilococos aureus que sean sensibles a la meticilina, y la vancomicina va a ser principalmente cuando tengamos a un estafilococo aureus resistente a la meticilina, o también en caso de traumatismos craneales penetrantes o craneotomías. Aquí tenemos los regímenes de tratamiento inicial. Si por ejemplo el absceso cerebral tiene algún origen oral, autógeno, sinusal, se prefiere usar el metronidazol con ceftriaxona o cefotaxima, cefepime si es que sospechamos de pseudomonas o algún gram negativo resistente. Si el absceso es por una diseminación hematógena, esto va a depender de acuerdo al resultado de los hemocultivos iniciales. Por ejemplo, si resulta un gram positivo, usaríamos vancomicina, gram negativos, metronidazol con ceftriaxona o cefotaxima, y si tenemos una mezcla, pues podemos usar vancomicina, metronidazol y cefepime. En los pacientes neuroquirúrgicos postoperatorios se usa vancomicina con ceftazidima, cefepime o meropenem. En traumatismos craneales penetrantes, como había mencionado, para cubrir a los microorganismos se usa vancomicina con ceftriaxona o cefotaxima. Si comprometiera senos paranasales, se agrega el metronidazol, y si no sabemos el origen, se empieza con vancomicina, metronidazol, ceftriaxona o cefotaxima. También se menciona el uso de los glucocorticoides adyuvantes, que esto es principalmente cuando hay un efecto de masa sustancial en las imágenes que hemos pedido, y se usa lo que es la dexametasona a 10 miligramos intravenoso, seguido de 4 miligramos cada 6 horas. Y una vez que ya veamos mejoría, esta debe interrumpirse. La duración de la terapia, cuántos días le vamos a dar a los pacientes los medicamentos, va a depender de diferentes puntos. Por ejemplo, los factores del huésped. En los pacientes inmunocomprometidos, esto suele durar entre 6 a 8 semanas o hasta incluso más. Si, por ejemplo,
es propio del patógeno, como en el Staphylococcus aureus. Aquí solamente se da 6 semanas de tratamiento mínimo. O por ejemplo, de acuerdo a las características de la lesión, si el paciente se encuentra en cerebritis, se da de 4 a 6 semanas. Si es que ya hay una cápsula con necrosis, de 6 a 8 semanas o más. Si es el absceso multiloculado, de 6 a 8 semanas o más. Si son lesiones grandes, aquellas que superan más de 2.5 centímetros, se opta por el drenaje quirúrgico más 4 o 6 semanas de antibióticos. Si hubiera una lesión en algún lugar importante del cerebro vital, sería de 6 a 8 semanas o más. Para el seguimiento de cómo está evolucionando el paciente, esto es con 2 puntos, tanto la clínica como lo que se observa en las imágenes. Por ejemplo, si vemos aquellos pacientes que están empeorando, tenemos que repetir las imágenes de emergencia, ya sea resonancia o tomografía, para hacer un drenaje quirúrgico adicional. Si son pacientes clínicamente estables, se piden imágenes después de 2 semanas. Pero siempre recordar que cualquier cambio en el estado clínico del paciente va a necesitar que volvamos a pedir otra imagen de la forma más inmediata posible. Dentro del pronóstico, si es que hay un buen manejo, se ha drenado el absceso y todo, los pacientes van con un buen pronóstico. Pero también se mencionan factores de mal pronóstico que se van a encontrar en la recuperación. Dentro de estos tenemos una progresión rápida de la infección antes de que el paciente se hospitalice, cambios severos en el estado mental al ingresar el paciente, que entre en estupor o coma, o que haya una ruptura en el ventrículo, porque nos podría también provocar una meningitis. Gracias.